para mí es un aniversario. Y para ti un feliz aniversario. Hemos recorrido algunos kilómetros, cariño, pero seguimos como nuevos. Oh, James. Bueno, es muy bonito que digas eso, hermanito. La familia Evans. Del amado programa de televisión de 1974 Good Times, capturó los corazones de los espectadores, con John Amos y Esther Rollo dando vida a sus personajes de formas inolvidables. Pero, ¿qué sucedió cuando las cámaras dejaron de grabar? ¿Qué miembro del elenco se enfrentó a los desafíos del abuso de ancianos? ¿Quién encontró su voz como autor, escribiendo varios libros? ¿Y quién continuó asumiendo papeles importantes hasta bien entrada su carrera? Sumerjámonos en las vidas del elenco de Good Times y veamos dónde están ahora. 50 años después, John Amos como James Evans. John Amos ya era un nombre conocido en la industria del entretenimiento antes de conseguir un papel en Good Times. Antes de convertirse en actor de cine, Amos arrasó en el escenario e incluso fundó su propia compañía de teatro. Más tarde hizo la transición a la televisión, consiguiendo papeles en programas como el de Mary Tyler Moore, donde interpretó al bondadoso meteorólogo Gordie Howard durante 3 temporadas. Sus primeros trabajos allanaron el camino para su papel revelación como James Evans Sr., el patriarca trabajador de Good Times. En 1972, Amos debutó en televisión en The Jack Paar Show, lo que le permitió interpretar papeles en Maude y Good Times. En Good Times, interpretó a James Evans Sr., un papel que le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto en 1975 y 1976. Su interpretación de un padre sensato que hacía malabarismos con los desafíos de la vida y un amor inquebrantable por su familia conmovió a los espectadores y lo convirtió en uno de los personajes más memorables de la televisión. Sin embargo, el tiempo que Amos pasó en Good Times no estuvo exento de dificultades. Si bien compartía una fuerte química en pantalla con Esther Roll, quien interpretó a su esposa, Florida Evans, Amos se sintió cada vez más insatisfecho con la dirección del programa. A medida que el programa cambiaba su enfoque hacia las payasadas cómicas de su hijo en pantalla, Jimmy Walker, Amos sintió que la representación de su personaje y la representación de la vida afroamericana en el programa se volvían menos auténticas. En 1976, su insatisfacción provocó diferencias creativas con los productores, lo que provocó su marcha después de 3 temporadas. Su personaje fue eliminado del programa tras un dramático accidente de coche fuera de cámara, seguido de una escena memorable en la que el dolor de Florida Evans se expresó con fuerza con la icónica frase «Maldita sea, maldita sea, maldita sea». La carrera de Amos siguió floreciendo después de Good Times. En 1977 protagonizó la innovadora miniserie Roots, en la que interpretó al adulto Kunta Kinte. Su actuación fue ampliamente aclamada y le valió una nominación al Emmy, lo que consolidó aún más su condición de actor versátil. También apareció en películas notables como The Beastmaster, Coming to America, junto a Eddie Murphy, y Die Hard 2. A pesar de su éxito temprano, Amos enfrentó desafíos con el tratamiento que Hollywood daba a los actores afroamericanos, y a menudo se opuso a los papeles estereotipados. Amos siguió expresando sus inquietudes sobre la autenticidad de las historias y presionó para que se incluyeran representaciones más honestas de la experiencia afroamericana en su trabajo. Lejos de los focos de atención, Amos ha sido un orgulloso padre de 6 hijos de 3 matrimonios. De su primer matrimonio con Noel Mickelson nacieron 2 hijos, Shannon Amos, escritora y productora, y Casey Amos, director nominado al Grammy. Su segundo matrimonio fue con la actriz Lillian Lehman en 1978, aunque la pareja se divorció en 1979. Amos ha vivido en varios lugares a lo largo de su vida, incluido Tewksbury Township, Nueva Jersey, y más tarde en Westcliff, Colorado, antes de mudarse a Los Ángeles. Desafortunadamente, los últimos años de Amos estuvieron marcados por luchas personales, incluidas acusaciones de abuso de ancianos en 2023, aunque su familia ha superado estos desafíos. Su hija Shannon Amos no se enteró del fallecimiento de su padre hasta que se informó en octubre de 2024. John Amos murió de
insuficiencia cardíaca congestiva a la edad de 84 años, el 21 de agosto de 2024, dejando un legado que continúa influyendo en el mundo del entretenimiento actual. Esther Rolle, como Florida Evans. Esther Rolle ya era una actriz consumada antes de unirse al elenco de Good Times, pero fue su papel como Florida Evans lo que la convirtió en una figura icónica de la televisión estadounidense. Nacida el 8 de noviembre de 1920 en Pompano Beach, Florida, el camino de Rolle hacia el estrellato estuvo pavimentado con logros notables en teatro y televisión, donde rompió barreras para las mujeres negras en la industria. Rolle no era ajena al teatro antes de su gran oportunidad en la televisión. Su carrera temprana incluyó trabajo con la Negro Ensemble Company y un papel, destacado como Lady Macbeth en la producción experimental de Macbeth de Orson Welles. Su talento en el teatro llamó la atención de muchos, lo que la llevó a interpretar a la enérgica ama de llaves Florida Evans en la innovadora comedia Maude, en 1972. Este papel fue el comienzo de algo mucho más grande. La interpretación de Florida por parte de Rolle fue tan bien recibida que le dieron su propio spin-off, Good Times, que se estrenó en 1974. En Good Times, Rolle interpretó a la matriarca Florida Evans, que se convirtió en una figura querida por su fuerza, compasión y resiliencia frente a la adversidad. El personaje de Florida ayudó a romper los estereotipos de las mujeres negras en la televisión, ofreciendo a los espectadores una representación positiva y compleja de la vida afroamericana. La actuación de Rolle le valió una nominación al Globo de Oro en 1975 como mejor actriz de televisión en una comedia o musical. Después de su éxito en Good Times, Rolle siguió brillando tanto en la pantalla chica como en la grande. Protagonizó varias películas destacadas, entre ellas Driving Miss Daisy, Rosewood y Down in the Delta. En 1978 ganó un premio Emmy por su actuación en la película para televisión Summer of My German Soldier, lo que marcó uno de los muchos puntos culminantes de su carrera. Rolle también hizo varias apariciones especiales en programas como Se ha escrito un crimen, Tocada por un ángel y Crucero del amor. La vida personal de Rolle fue relativamente privada. Aunque estuvo casada con Oscar Robinson de 1955 a 1975, la pareja no tuvo hijos, aunque ella sí tuvo una hijastra del matrimonio anterior de su marido. A pesar de no tener hijos biológicos propios, Rolle solía hablar de la importancia de la familia y la comunidad, tanto en su vida personal como a través de los papeles que interpretaba en la pantalla. La contribución de Rolle a la industria del entretenimiento va mucho más allá de su actuación. Fue una pionera que ayudó a redefinir lo que significaba representar personajes afroamericanos fuertes y positivos en la televisión. La vida de Esther Rolle se vio trágicamente truncada cuando falleció el 17 de noviembre de 1998 a la edad de 78 años, por complicaciones de la diabetes. Murió en Culver City, California, unos días después de celebrar su cumpleaños. Su funeral se celebró en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Bethel, en su ciudad natal de Pompano Beach, Florida, donde fue enterrada en el cementerio comunitario de Westview, un cementerio históricamente negro. Su muerte marcó el final de una era, pero su influencia sigue inspirando hoy. Jimmy Walker, como J.J. Evans. Jimmy Walker, mejor conocido por su icónico papel como J.J. Evans en la innovadora comedia Good Times, ha tenido una fascinante carrera en el entretenimiento que continúa cautivando al público hasta el día de hoy. Nacido como James Carter Walker Jr., el 25 de junio de 1947 en el Bronx, Nueva York. El viaje de Walker al estrellato fue todo menos convencional. Antes de entrar en el mundo de la interpretación, Walker se dedicó inicialmente al baloncesto, aunque pronto se dio cuenta de que los deportes no eran su vocación. Después de probar suerte en varios trabajos diferentes, Walker encontró su verdadera pasión en la comedia. Su gran oportunidad llegó cuando consiguió el papel de J.J. Evans en Good Times, un papel que definiría su carrera. El programa, que se emitió entre 1974 y 1975,
9 mostraba a la familia Evans viviendo en los barrios de viviendas sociales de Chicago. La interpretación que Jimmy Walker hizo de JJ, el carismático hijo mayor que hacía de comediante, le valió un amplio reconocimiento. Su frase característica, Dynamite, se convirtió en una sensación de la cultura pop y consolidó su lugar en la historia de la televisión. Con tan solo 26 años, Walker era notablemente más joven que su padre en pantalla, James Evans Sr., interpretado por John Amos, que era solo 8 años mayor. Esta dinámica hizo que la actuación de Walker se destacara aún más, agregando una exuberancia juvenil a su personaje. Durante el apogeo de la popularidad del programa, la actuación de Walker le valió nominaciones al Globo de Oro como mejor actor de reparto en una serie de televisión en 1975 y 1976, consolidando su estatus como estrella. Sin embargo, a pesar del éxito de la comedia, la participación de Walker en el programa no estuvo exenta de controversias. Si bien las payasadas de JJ eran muy queridas por el público, el personaje a menudo era criticado por perpetuar estereotipos. Sin embargo, el sentido del humor de Jimmy Walker y su energía contagiosa ayudaron a impulsar Good Times a la historia de la televisión. Después de Good Time, la carrera de Walker siguió prosperando y apareció en numerosos programas de televisión y películas. Entre sus créditos cinematográficos se incluyen Airplane, de 1980, una parodia hilarante que mostró aún más sus habilidades cómicas, y Monster Mash, la película, de 1995. También hizo apariciones especiales en varias series de televisión como Fantasy Island, The Love Boat, The Match Game, Scrubs, Blossom y The Drew Carey Show. Además de actuar, Walker volvió a centrarse en sus raíces como comediante. Su carrera cómica le permitió realizar giras extensas, actuando entre 25 y 30 semanas al año, y ganarse una reputación por su agudo ingenio y su humor observacional. A pesar de su fama, Walker se mantuvo humilde respecto de sus raíces y continuó perfeccionando su arte, apareciendo en lugares más pequeños y en clubes de comedia más grandes en todo el país. Jimmy Walker nunca se ha casado, aunque ha tenido varias relaciones de alto perfil. En los últimos años, sigue soltero y sin hijos, algo de lo que ha hablado abiertamente en entrevistas. En una aparición en 2012 en The Wendy Williams Show, admitió con franqueza que no tenía ningún interés en tener hijos y prefería centrarse en su carrera. También ha dado a conocer sus opiniones políticas, identificándose como un independiente realista y manteniendo posiciones conservadoras sobre varios temas clave. Walker ha expresado abiertamente su oposición a la acción afirmativa, afirmando que ha dejado de ser útil y ha expresado sus opiniones personales sobre la igualdad matrimonial, a la que inicialmente se opuso pero que creía que debería legalizarse en última instancia. Incluso hoy, Jimmy Walker sigue siendo una presencia activa en el mundo del espectáculo. Su comedia stand-up sigue siendo una parte importante de su vida y ha aparecido en varios comerciales, incluido un anuncio de Medicare que se emitió entre 2021 y 2023. Además, Walker ha aparecido como invitado en telenovelas como The Bold and The Beautiful y protagonizó la película Don't Suck de 2023. A día de hoy, Jimmy Walker tiene 77 años, pero no muestra signos de desaceleración. Su legado como la estrella de Dynamite de los buenos tiempos está asegurado, pero su capacidad para reinventarse como comediante stand-up y figura de la cultura pop continúa ganándole el cariño de nuevos públicos. Ralph Carter, como Michael Evans. Ralph Carter, nacido el 30 de mayo de 1961 en la ciudad de Nueva York, es un actor y cantante cuya carrera abarca tanto el teatro como la televisión, mejor conocido por su papel de Michael Evans, el miembro más joven y con conciencia social de la familia Evans en la exitosa comedia de CBS Good Times. Carter se convirtió en una figura querida en la televisión de los años 70. Pero su camino al estrellato comenzó mucho antes de su papel icónico en el programa. El amor de Carter por las artes comenzó a una edad temprana. Con solo 9 años, ya estaba causando revuelo en el mundo del teatro, apareciendo en el musical The Me Nobody Knows. Sus comienzos tempranos en el teatro prepararon el terreno para una carrera exitosa, con Ralph consiguiendo papeles en varias producciones teatrales, incluyendo Tough to Get Help, Dude y Vía Galáctica.
Sin embargo, su actuación teatral más notable fue en el musical de Broadway Raisin, 1973, una adaptación de A Raisin in the Sun de Lorraine Hansberry. Carter interpretó el papel de Travis Younger, el hijo menor de la obra, y su actuación le valió un amplio reconocimiento. Cabe destacar que recibió una nominación al premio Tony en 1974 como mejor actor de reparto en un musical y ganó el premio Drama Desk al artista más prometedor. En 1974, la gran oportunidad de Ralph Carter llegó cuando fue elegido para interpretar a Michael Evans, el hijo menor de la familia Good Times. El programa, creado por Norman Lear, fue una comedia innovadora que destacó las luchas y los triunfos de una familia afroamericana que vivía en un proyecto de vivienda de Chicago. El personaje de Carter, Michael, era un joven brillante y con conciencia social que solía expresar opiniones progresistas sobre la raza y la política, lo que reflejaba la creciente conciencia social de la década de 1970. Como parte de la dinámica familia Evans, la interpretación de Ralph de Michael resonó en el público. Era conocido por su activismo y madurez intelectual, y era una voz a favor del cambio en el programa. Durante su participación en el programa, Carter se convirtió en un nombre conocido, pero sus contribuciones se extendieron más allá de la actuación. En el apogeo de su popularidad, se preparó para una carrera en la música. En 1976, Carter lanzó su álbum debut, Young and in Love, bajo el sello Mercury Records, que incluía sencillos como Extra Extra, Read All About It y When You're Young and in Love. Incluso apareció en Soul Train, donde demostró su talento como cantante. Después de que Good Times terminara en 1978, Carter volvió a su primer amor, el teatro. En 1989 se reunió con su antiguo coprotagonista, John Amos, para la producción Pass is the Pass. La dedicación de Carter al escenario se mantuvo firme y sus contribuciones al teatro continuaron siendo impactantes. Hoy, es el vicepresidente del Comité de Desarrollo de la Audiencia, una organización dedicada a celebrar y preservar las contribuciones de los afroamericanos al mundo del teatro. Si bien Carter ha mantenido en privado gran parte de su vida personal, se sabe que ha estado casado, aunque sus relaciones personales se han mantenido en gran medida fuera del ojo público. A diferencia de muchos de sus compañeros de reparto de Good Times, Carter ha optado por centrarse más en su trabajo en el teatro y en la labor de defensa de derechos en la que participa, en lugar de perseguir una carrera de alto perfil en Hollywood. Hoy, Ralph Carter tiene 63 años y, aunque ya no aparece con regularidad en la pantalla, su impacto tanto en la industria del entretenimiento como en el mundo del teatro sigue resonando. Puede que no sea tan visible públicamente como lo fue durante sus años en Good Times, pero el legado de Carter sigue vivo a través de sus contribuciones al teatro afroamericano y su dedicación a apoyar a la próxima generación de artistas negros. Jeanette Dubois, como Willona Woods. Jeanette Dubois, nacida el 5 de agosto de 1942 en Filadelfia, Pennsylvania, fue una artista polifacética, famosa por su actuación, canto, baile y composición de canciones. Aunque quizás fue más conocida por su papel de Willona Woods en la clásica comedia de CBS Good Times, su carrera abarcó varios medios, incluidos Broadway, la televisión y la música, lo que la estableció como una figura destacada en el entretenimiento. La interpretación de Dubois de Willona Woods, la vecina vivaz y cariñosa de la familia Evans, la convirtió en una favorita de los fanáticos en Good Times. Su personaje aportó al programa el humor y la calidez que tanto necesitaba, y el encanto natural y la energía de Dubois resonaron profundamente en los espectadores. Como madre soltera y confidente de Florida Evans, Willona se convirtió en una parte integral de la comedia. Antes de conseguir el papel de Willona, Dubois ya había construido una carrera impresionante en el escenario, apareciendo en producciones de Broadway como Golden Boy, junto a Sammy Davis Jr., y Louis Gossett Jr., I Raisin in the Sun. Pasó a la televisión, donde protagonizó la serie diurna Love of Life y ganó un premio Peabody por su papel en la película de CBS de 1969 JT, una película infantil innovadora. Pero fue su trabajo en Good Times lo que consolidó a Dubois como un nombre familiar. Su personaje, lleno de vida y descaro,
aportó una energía única y cercana al programa, convirtiéndola en una de las estrellas más memorables de la década de 1970. Después de Good Time, Dubois siguió dejando su huella en la televisión con papeles destacados en series como Hangin' with Mr. Cooper, Home Improvement y Moshe. También obtuvo un amplio reconocimiento por su trabajo de voz en la serie animada The PJs, que le valió 2 premios Emmy. Además de su actuación, Dubois fue una pionera en la música para televisión, siendo la más famosa la coescritura e interpretación del icónico tema principal Moving On Up para The Jeffersons, una canción que se convirtió en sinónimo del éxito del programa. Dubois también fue activista. Fundó el Festival Panafricano de Cine y Artes, que celebraba el talento de ascendencia africana en el cine y las artes, y estableció la Fundación Dubois Care, un proyecto de empoderamiento de la juventud. A través de su arte y activismo, Dubois siguió dedicada a apoyar a las comunidades negras y a enaltecer las voces afroamericanas. En su vida personal, Dubois se casó con Sajid Krishna Gupta en 1950 y tuvieron 4 hijos juntos. La pareja se divorció después de 8 años y, más tarde, Dubois sufrió la trágica pérdida de su hijo, Raj Christo Gupta, quien falleció de cáncer a la edad de 36 años. A pesar de estos desafíos, Dubois siguió dedicada a su familia y a su oficio, y utilizó su plataforma para inspirar y contribuir. También mantuvo una relación sentimental con el actor Brock Peters a finales de los años 50. Janet Dubois falleció el 17 de febrero de 2020 a la edad de 77 años, dejando un legado perdurable. Sus contribuciones al entretenimiento, especialmente en el ámbito de la televisión y la música, siguen siendo influyentes, y su interpretación icónica de Wynonna Woods sigue resonando entre los fanáticos hasta el día de hoy. Janet Jackson como Penny. Janet Jackson, nacida el 16 de mayo de 1966 en Gary, Indiana, es una cantante, compositora, actriz y icono cultural reconocida mundialmente. Es la más joven de la famosa familia Jackson, pero mucho antes de convertirse en una leyenda de la música, Janet ya estaba dejando su huella en la industria del entretenimiento. En 1977, Janet Jackson se unió al elenco de la querida serie de televisión Good Times, donde interpretó a Penny Gordon Woods, una joven que vive en un proyecto de vivienda de Chicago. El personaje de Penny se presentó en la 5ª temporada del programa y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans, retratada como un personaje resistente y adorable. Penny enfrentó desafíos importantes, desde una madre abusiva hasta tratar de encontrar su lugar en el mundo. La interpretación de Jackson de Penny mostró su talento natural y recibió un amplio reconocimiento por su actuación, lo que preparó el terreno para el futuro de su carrera. Si bien solo apareció en las 2 últimas temporadas de Good Times, el papel de Jackson dejó un impacto duradero y su interpretación de Penny la ayudó a establecerse como una estrella en ascenso en Hollywood. Fue su primer papel importante en una serie de televisión y consolidó su capacidad para interpretar personajes emocionalmente complejos. Después de su tiempo en Good Times, la carrera de Jackson en la televisión continuó floreciendo. Apareció en diferentes papeles como Charlene Dupree y protagonizó Fame, un programa sobre una escuela de artes escénicas. Sin embargo, fue su transición a la música lo que realmente la catapultó al estrellato. En 1986, Janet lanzó Control, un álbum que marcó su evolución artística. Fue una declaración de independencia empoderante que incluyó éxitos como Nasty, What Have You Done For Me Lately, When I Think of You. El éxito de Control revolucionó la música pop, y Janet se convirtió en un nombre familiar, conocido no solo por su habilidad para cantar, sino por su enfoque audaz y progresista de la música, la moda y la cultura. La carrera musical de Jackson siguió creciendo, con sus álbumes Rhythm Nation 1814 y Janet recibiendo elogios de la crítica y consolidándola como una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Es conocida por traspasar los límites con sus letras y actuaciones, tocando temas como la justicia social, el empoderamiento y el amor. Todo ello mientras cautiva al público con sus impresionantes movimientos de baile y su presencia en el escenario. Además de su exitosa carrera musical, Jackson también se aventuró en la actuación cinematográfica,
Uno de sus papeles más notables llegó en 1993 cuando protagonizó Poetic Justice, una película dramática dirigida por John Singleton. Jackson interpretó el papel de Justice, una mujer de carácter fuerte que utiliza la poesía como una válvula de escape para sus emociones. La película, en la que también aparecía Tupac Shakur, tuvo una buena acogida y mostró el abanico de actuaciones de Jackson fuera de la televisión. La vida personal de Janet Jackson ha sido objeto de mucha atención pública, especialmente sus matrimonios y relaciones. A los 18 años, se fugó con el cantante James DeBarge en 1984, pero el matrimonio fue anulado en 1985. Más tarde, se casó con el compositor y director René Elizondo Jr. en 1991, aunque la unión se mantuvo en secreto hasta que se finalizó su divorcio. En 2003 luego, Jackson salió con el productor musical Jermaine Dupri durante varios años. En 2012 Jackson se casó con el empresario qatarí Wissam Almana. La pareja tuvo su primer hijo juntos, un niño llamado Isa Almana, en enero de 2017. Sin embargo, solo unos meses después del nacimiento de su hijo, se informó que Jackson y Almana se habían separado y estaban buscando el divorcio. En la actualidad, Janet Jackson sigue influyendo en la industria de la música y el entretenimiento. A sus 58 años, sigue siendo una figura venerada en la cultura pop, celebrada no solo por sus contribuciones musicales, sino también por su defensa del cambio social, sus poderosas actuaciones y su resiliencia personal. A lo largo de los años, ha construido un legado de empoderamiento y autoexpresión, inspirando a innumerables artistas que siguieron sus pasos. Si bien su enfoque se ha desplazado un poco hacia la vida familiar, Janet continúa activa en la industria del entretenimiento, con giras recientes, apariciones públicas y trabajo filantrópico que resaltan su impacto continuo. Sigue siendo una verdadera pionera, respetada por su talento, fuerza e influencia duradera tanto en la música como en la cultura. Bernadette Stanis, como Thelma Evans, nacida el 22 de diciembre de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Bernadette Stanis es mejor conocida por su papel icónico como Thelma Evans en E!, la querida comedia de situación de la década de 1970 Good Times. El programa, que giraba en torno a la familia Evans que vivía en una vivienda pública de Chicago, se convirtió en un fenómeno cultural y la interpretación que Stanis hizo de Thelma la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la serie. Como la inteligente y ambiciosa hija de James y Florida Evans, Thelma no solo afrontó las dificultades de crecer en un entorno difícil, sino que también se enfrentó a cuestiones de sexismo y racismo. Stanis hizo su debut como actriz en Good Times, donde se convirtió en un nombre conocido al interpretar a Thelma, la hija de la familia Evans, amante de la moda. El personaje era un símbolo de confianza, inteligencia y independencia, y a menudo desafiaba las normas sociales de la época. La ambición de Thelma de convertirse en diseñadora y su memorable frase, con un atrevido chasquido de dedos, consolidaron a Stanis como el primer símbolo sexual negro de la televisión. Su papel sigue siendo uno de los más queridos en la historia de la televisión, y apareció en todos los episodios del programa excepto en uno. Aunque Good Times marcó el punto culminante de su carrera, el viaje de Stanis en el mundo del espectáculo no terminó allí. Tras el final del programa, en 1979, Stanis tuvo papeles como invitada en varias otras series de televisión populares, entre ellas What's Happening y The Cosby Show. A pesar de su temprana fama, Stanis nunca hizo de la actuación su principal objetivo profesional, lo que la llevó a un cambio en su trayectoria profesional. Después de dejar el protagonismo de la televisión, Stanis se centró en otras pasiones. Se dedicó a escribir y escribió varios libros esclarecedores que profundizan en las relaciones y el crecimiento personal. Entre sus obras se incluyen Situaciones 101, Relaciones, Lo bueno, lo malo y lo feo, solo para hombres, y Situaciones 101, Finanzas, junto con La última noche. Estos libros reflejan los diversos intereses de Stanis y ofrecen a los lectores consejos sobre relaciones, finanzas y desafíos de la vida, además de escribir. Es de 2023.
La vida personal de Bernadette Stanis ha sido tan vibrante y dinámica como su carrera. Se ha casado 4 veces, la primera de ellas con su novio de la secundaria, Thomas Fauntleroy. En 1974. Después de su divorcio en 1978, se casó con el dueño de un club nocturno de Brooklyn, Darnell Johnson. En 1979. En 1981, Stanis se casó con el ingeniero mecánico Terrence Red, con quien tuvo 2 hijas, Dior Ravel y Brittany Rose. Aunque su tercer matrimonio terminó en divorcio, encontró el amor una vez más con Kevin Fontana, su cuarto marido, con quien ha estado casada durante más de 30 años. Stanis es una orgullosa madre y abuela. Su hija Dior Ravel nació en 1982 y también es abuela de Leto Manon, quien ha aparecido en su cuenta de Instagram. En una publicación reciente, Stanis compartió que a su nieta le gusta leer, una pequeña pero conmovedora mirada a su vida familiar durante el período de cuarentena. Stanis actualmente reside en Atlanta, Georgia, con sus hijos, y mantiene una vida relativamente privada lejos de los focos de atención, pero mantiene una estrecha conexión con sus compañeros de reparto The Good Times. Aunque muchos de los miembros del elenco original han seguido adelante con sus vidas, Stanis ha seguido en contacto con ellos a lo largo de los años. Y el amor que comparten es un testimonio de los lazos que se formaron durante el icónico programa, Ahora. Con más de 70 años, Bernadette Stanis sigue siendo una figura querida en la cultura pop, con una carrera que abarca décadas y una vida personal que refleja resiliencia y alegría. Aunque ya no es tan activa en la industria del entretenimiento, sigue siendo una figura importante en la comunidad negra y entre los fanáticos de Good Times. Johnny Brown como Nathan Bookman,